Hola, saludos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un video más. Hoy les voy a hablar de Griselda y es que hace poco se estrenó en Netflix la historia de este personaje tristemente célebre en Colombia y en América Latina, también en Estados Unidos, donde desarrolló, por decirlo así, gran parte de su negocio. La historia está basada en la vida real de ella. Sin embargo, por supuesto, como es de esperar en las producciones en Netflix y en otras plataformas, hay varias licencias que se toman al momento de crear el guión para hacer la historia más atractiva y que tenga más sentido, abarcándola en poco tiempo, el tiempo que les da la serie. Eso significa que hay algunos desfases, hay cosas que tal vez no sucedieron como en realidad nos muestra la serie, y justamente de eso les voy a hablar en este video. Voy a contarles la historia verdadera de Griselda y de sus hijos y también compararla con lo que nos presenta Sofía Vergara en esta exitosa serie que está en Netflix. Vamos entonces a la historia. Dice una publicación que Griselda desempolvó la historia de Griselda Blanco, que fue conocida como la Viuda Negra, y también convirtió a Miami en la ciudad más violenta de los Estados Unidos durante una época. Tenía que sobrepasar, demostrar su violencia, demostrar que no perdonaba a nadie, si no la pisotean. Griselda Blanco nació en Santa Marta, Colombia, pero se fue a vivir a Medellín con su mamá Ana Lucía Restrepo en la década de los 50. Huyendo, dicen, de los abusos de su padre. Con el poco dinero que obtenían trabajando como meseras en bares, ellas pudieron conseguir una casa en un sector en el que residían en ese momento en su mayoría delincuentes. Fue ahí donde Griselda conoció a su primer esposo y al padre de sus 3 primeros hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Fue por él por quien obtuvo el apellido Blanco, que mantuvo hasta el día de su muerte. Él murió en la década de los 70, pero la causa de su muerte es incierta. Se rumora que fue por cirrosis, mientras que otros dicen que Griselda fue la responsable. Fue justamente la pobreza en la que vivía la que la llevó a iniciarse en actividades delictivas, sin que esto sea una justificación. Era carterista y sacaba dineros y objetos de valor de los borrachos que llegaban a los bares en los que ella trabajaba. Justamente en uno de estos bares conoció a su segundo esposo, Alberto Bravo, y quien la terminó de empujar a este mundo de delincuencia. Bravo, este segundo esposo, mantenía una vida de lujo importando de forma ilegal desde Panamá y Estados Unidos licores, perfumes, ropa, bolsos y electrodomésticos. Estos artículos los vendía en su círculo social. Pero también tenía un negocio clandestino del que pocos hablaban. Se dedicaba al contrabando de drogas. Fue entonces cuando Griselda, al conocer la situación, decidió hacer una pequeña operación un poco más grande. Utilizaba mulas para transportar las cargas de esta sustancia a otras tierras. Ella seleccionaba a mujeres e introducía esta sustancia en las fajas y la ropa interior, maletas con doble fondo y zapatos. Fue la primera que lo hizo. Ella se empieza a llevar a mucha gente para Estados Unidos porque ella necesitaba gente armada que le ayude. Llegaron a Queens a finales de los años 70. Tiempo después se radicaron en Miami, donde exponenciaron el negocio. Dice una reseña: durante casi 5 años, Griselda y su esposo consolidaron una operación que le reportaba, según cálculos de las autoridades, unos $80 millones al mes. Ojo que estamos hablando de la década de los 60 y en ese momento ya tenía un negocio junto a este segundo esposo que le reportaba esta cantidad de dinero al mes, $80 millones. En 1975, Griselda fue acusada por Estados Unidos con varios cargos criminales. Escapó en un avión privado y fue recibida en Bogotá por un grupo grande de guardaespaldas. Aunque el motivo principal fue evadir la justicia norteamericana, también regresó a Colombia para saldar algunas cuentas con este segundo esposo.
ella lo mató por diferencias en los negocios. Incluso porque dicen que ella le mandó a secuestrar a un hermano, mandó a secuestrar a su cuñado. Cuando su nombre empezó a ser de dominio público y las autoridades empezaron su búsqueda, Griselda puso en práctica las habilidades que había adquirido de su primer esposo para falsificar documentos y de esta manera ingresaba y salía de Estados Unidos disfrazada con pelucas y pañoletas. Griselda se hizo pasar por una ama de casa venezolana, sin embargo fue encontrada y detenida el 17 de febrero de 1985 y condenada tiempo después a 15 años de prisión por múltiples cargos de conspiración para ingresar sustancias ilegales a los Estados Unidos. Una publicación indica, en 1993 fue acusada nuevamente, esta vez de al menos 10 homicidios, incluyendo el de un niño de 3 años que murió en medio de un enfrentamiento. Blanco se declaró culpable solo de 3 de estos homicidios y recibió 20 años más de condena. Todo indicaba que podría morir en una cárcel federal en Tallahassee, Florida, pero en junio de 2004 fue liberada y regresó a Medellín. El 3 de septiembre de 2012 fue asesinada por un sicario mientras ella esperaba una entrega en una carnicería. Me dio los primeros 5 kilos, después me dio 10, después le cogí 15 o 20. Me dijo, usted sabe que si coge este crédito y no me paga, usted se muere. Y hasta que ya hicimos un negocio, le conté de una rutica que yo me había inventado y ahí fue donde me dijo, te la compro. Ella era su propia persona, su propia entidad, su propia organización. Tenía sus propios matones. Cuando fueron a donde Griselda le dijeron, no fallamos, no dimos a Jesús, pero matamos al hijo. Dice, bueno, así es mejor que la haya matado el hijo porque así él sufre más. Ella siempre estuvo muy orgullosa de lo que hacía, incluso así se nota por el nombre que le puso a su cuarto hijo, Michael Corleone, el hijo de la madrina. Es ahí donde dicen algunos que uno de los principales errores de Griselda fue confundir la realidad con la ficción. Ese nivel de violencia que Griselda trajo al narcotráfico no se había visto antes. Si ella le debía dinero y no quería pagarle, la mandaba a matar. Si usted le debía dinero y no quería o no podía pagarle, la mandaba a matar también. La historia en Netflix, interpretada por Sofía Vergara, nos cuenta en gran parte esto, la vida real de Griselda. Sin embargo, como les dije al principio, ellos se dan algunas licencias, hay ciertas libertades creativas para que el guión tenga mayor sentido al momento de contar la historia. No la desarrollan por completo, destacan momentos importantes en la vida de este tristemente célebre personaje de la historia latinoamericana y también en los Estados Unidos. Aquí vamos a hacer un poquito de spoiler, así que si no han visto la serie, la pueden ir a ver primero y después venir al video. Y si no le importa a usted el spoiler, entonces le invito a que siga con este video. No se ven los momentos en los que Griselda estuvo en la cárcel, sino hasta el final de la serie. Y esto no fue así. La historia real nos cuenta que ella fue detenida y fue condenada a varios años de prisión. En la serie solo pasa algunos años en la cárcel. No se ve tampoco el momento en el que ella regresa a Medellín. También hay un episodio importante y es cuando se separa de su tercer esposo, el padre de su hijo Michael Corleone, y él se lo lleva a Colombia. El rescate del niño que ella hace a través de sicarios, según cuenta la historia, no es como se ve en la serie. Ellos iban en carretera, es ahí donde los abortan, el padre muere, el niño queda en manos de las autoridades y ella lo recupera después de esto. Sin embargo, en la serie también nos lo muestran distinto. El día que yo vi mi padre asesinado fue un día de película, fue como un día de una película del Padrino, afuera de una iglesia, bandidos, en ráfagas de una metra, los pajaritos cantando y las campanas sonando y después el estruendo de metralletas. De los 4 hijos de Griselda Blanco, 3, según nos cuenta la serie, murieron, aunque reporte de muerte oficialmente solo hay de uno. De los otros 2, el paradero es incierto, aunque se especula que también murieron, pues los 3 se dedicaron al mundo
ilícito al que los llevó su madre. Sobrevive Michael Corleone, el hijo menor de Griselda Blanco, quien también durante mucho tiempo se dedicó a este negocio. Ahora se reformó, tiene una marca de ropa, vive en Estados Unidos y está totalmente alejado del mundo del narcotráfico. Él incluso ha dado entrevistas y cuenta parte de la historia. Mi mamá era una mujer muy rígida, dura. ¿No tenía miedo? No, respetaba a mi papá. Claro, mi papá era un hombre de casi 6 pies de altura, un bandido fuerte, bien parecido. Por supuesto, la historia no se aleja de la polémica y hay quienes dicen que es lamentable que se sigan haciendo producciones en las que se cuenten las historias de estos personajes que no son para nada imitables, que no son para nada referentes. Sofía Vergara también habló sobre las críticas. No es un héroe para nada, hizo muchísimo daño, pero fue una mujer muy interesante. También es interesante la polémica sobre si se deberían seguir haciendo este tipo de historias, sobre si deberíamos seguir conociendo a estos personajes o más bien dejarlos en paz, por decirlo así, y que sus historias mueran con ellos y no mantenerlas vivas. Espero que me dejen sus comentarios, también que se suscriban y activen las notificaciones. Nos vemos muy pronto.